Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenido a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde, despidiendo el sol o comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado, una institución de prestigio ya, porque quienes regentan esa institución son gente muy prestigiosa, integérrima, conducta intachable, sin ánimo de lucro y libres de advertencias. Esa es gente de cristianísima formación que con ancho ánimo le brindan su apoyo al prójimo más carenciado. Principalmente aquellos afectados por esa enfermedad catastrófica que es el cáncer. Costosa, difícil de luchar con ella porque es muy agresiva. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio. Ahí le esperan esas manos bondadosas de los salesianos, congregación salesiana, también con un prestigio ganado en la Iglesia Católica y en el mundo por sus servicios, principalmente en el área de formación de jóvenes. Y aquí estos jóvenes que están en alto riesgo, que son presas fáciles de la delincuencia, esta gente los forma como ciudadanos útiles al país. Y esa es una labor que hay que apoyar. 809, perdón, ese es el del patronato. El Santo Domingo Sabio, su dirección para usted hacer llegar su caridad es Avenida Independencia, esquina Gregorio Luperón, aquí en Santo Domingo. Bien, bueno, las autoridades del gobierno han anunciado la presencia en las calles de este país y también debe ser en los campos de 33,000 policías. Y eso es una buena noticia, que muchos de los agentes del orden público y gente que está autorizado a usar la fuerza, en el sentido de que es el Estado es quien tiene el monopolio de la fuerza. Por tanto, policías y militares tienen que actuar cumpliendo la ley. Si lo atacan, ellos atacan, definitivamente. Entonces, siempre serán una respuesta armada y autorizada al crimen, a esos delincuentes que andan en las calles acechando cómo poder robarle lo que usted lleva, sus bienes o su dinero o sus prendas, etcétera, etcétera. Y también evitar que asesinen personas por esos atracos y robos menores, como hemos visto ahí, que una joven que murió baleada por un delincuente que
acababa de atracar creo que a un amigo de ella misma. Y la verdad que la presencia policial puede ayudar. Claro, en las ciudades ayuda, no hay duda. Pero están los campos también. Y esos guardias del ejército que están ociosos, como digo yo, echando barrigas en las cárceles. Está bien que ellos no salgan a las calles con armas largas, porque el guardia no está acostumbrado a andar con un revólver o una pistola, porque esos son asuntos policiales, pero los guardias pueden hacer servicios rurales, entiendo yo, porque aquí los campesinos están huérfanos. El abigeato le afecta a los ganaderos, les roban los ganados en el este y la zona del nordeste y esta área aquí el área de Guabatico, Monteplata, Tomayor, El Valle, todos esos pueblos de ahí. Son víctimas los ganaderos de los delincuentes que les roban animales, los matan y los sirven aquí en las periferias de la capital o en los mercados donde ellos quieran. Matan animales sanos, animales buenos, enfermos también que no tienen que ver, pero matan animales de valor, muchas veces de valor genético. Y entonces, ¿qué aprecia un delincuente si lo va a matar para venderlo como carne? O la piel se la lleva también para venderla, la piel. Pero él no sabe el valor que puede tener ese animal, su valor genético, un padrote ahí o una vaca de muy buena raza lechera que puede tener un pequeño, un mediano o un grande productor de la zona. La guardia puede también ayudar porque este es un tiempo en que invita al atracador, al robo, al delincuente, invita porque ellos saben que hay movimiento en la calle y que el que anda en la calle en un área de compra se supone que anda con algo que pueda perderse, es decir, con algo que le puedan robar. Y hay que darle servicio a los campos, porque los policías, en los campos no hay policía prácticamente, porque en los pueblos, los cuarteles, pocos policías. Entonces, bueno, se hace un despliegue aquí, se nota, aquí hay mucha opinión pública, comunicaciones, y eso se ve. Los policías aquí se ven, pero en los campos no es verdad que se van a ver los policías. Entonces, hay atracadores en los campos. Mucha gente que se aprovecha. Ahora mismo viene mucha gente, incluso, vienen muchos dominicanos del exterior. Los ladrones saben que los dominicanos vienen con algo, que traen dinero, que le traen a la familia, etcétera, etcétera. Los atracan en el aeropuerto, en los trayectos, y esos trayectos también, la policía que no se descuide con los trayectos. Porque esos delincuentes le dan seguimiento en los aeropuertos a los dominicanos que vienen cargados de maletas y que ellos ven que traen bien y saben lo que hay. Y atracan y esas cosas nosotros debemos darle protección a los dominicanos que vienen por los aeropuertos o los aeropuertos del país. Hay que ayudar en eso. Pero, repito, los campos tienen los sembradíos. Señores, aquí hay gente que le roban el cacao. Aquí hay productores que le roban los bananos. Aquí hay productores que le roban los plátanos. El plátano es robable, señores. Es que un plátano vale 40 pesos aquí en un colmado. Explíqueme usted. Ese fue otro de los productos de Leonel Fernández. Es decir, un plátano en 40 pesos. El plátano tiene mucho valor. El que roba plátano está robando, como se dice, oro en paño. Entonces, en los campos no hay quien cuide los campos. La gente vive en los cacaotales, al lado prácticamente del cacaotal, viven los pequeños productores. Para con el ruido, el perro lo denuncia y el ladrón entonces se ve evidenciado, pero puede matar también al productor o a su familia, hacerle daño, porque un delincuente que anda buscando vida, y aquí en este país hay demasiada gente, extranjero y dominicano, dedicado a esas malas artes, a esas actividades delictivas. Yo creo, en mi convicción, en esas fortalezas
distribuida por todos los pueblos del país, con ese ambiente de Trujillo, de tener control del país sobre la base de él tener desplegado su ejército, que era lo que él creía. Entonces, los guardias que den servicio en los campos pueden ayudar a la policía. Incluso las instituciones del Estado que puedan facilitar transporte a los guardias para que los guardias vigilen, que estén atentos a los problemas de la agropecuaria, porque eso que yo acabo de decir, son víctimas los productores y ahí están las denuncias. A cada rato se habla de cuatreros que les roban, otros que les roban cerdo, que les roban gallina, que le roban cacao, que le roban los frutos, sacan la yuca, y hay muchísima gente que está en esas actividades, porque ya todo tiene valor, y mucho valor. Esa es la pura verdad. Entonces, ¿qué más? Bueno, el gobierno anunció también 8,000 viviendas, eso está muy bien, ese es un programa que aunque son viviendas que son financiadas por la banca, pero además el beneficiario tiene que poner una parte. El gobierno lo que da es facilidades, parece, para estos proyectos. Generalmente el gobierno lo hace en terrenos públicos. Pueden ellos mismos manejar la construcción, el Ministerio de Vivienda, pero hay unos arreglos de pago y cosas de esto que tiene, entonces el adquiriente tiene que cumplir como si fuera un negocio privado independiente. El Estado en esto es un facilitador, parece, no es como aquellos tiempos cuando el Estado hacía vivienda cubriendo todos los gastos, sin apelar a préstamos, y luego se le entregaba a las familias con pagos muy bajos. Verbigracia, ahí están todas esas viviendas de bienes nacionales, están ahí como testigos. Pero ya las cosas no son así, por eso vimos en el gobierno de Danilo Medina, yo recuerdo, bueno, ningún gobierno, decía el presidente, pero siempre con su adanismo, no ha habido un gobierno que haya hecho más viviendas que el gobierno del PLD. Pero usted lo que facilitaban era un bono, creo, y facilitaban el terreno, pero la vivienda la hacía el sector privado. Eso no es, los gobiernos que hacían vivienda aquí era el gobierno de Trujillo, el gobierno de Donald Reed, recuerdo, hizo viviendas también. Y el gobierno de Balaguer, eso era lo que hacían viviendas. Sábado Blanco, su gobierno intentó hacer un proyecto grande, que le quedó grande al gobierno, pero fue un proyecto enorme, el proyecto de Invivienda, fue un esfuerzo, diríamos, iniciático, bien, del gobierno, tal vez mal planeado, porque eso fue demasiado grande y demasiado mal organizado, como que cada ingeniero hacía como lo que pudiera con sus recursos, no sé, y con los avances. Y eso fue una cosa, parece que tratando de democratizar la construcción, creó un caos. Y cuando Balaguer regresó al poder en el 86, tuvo que enfrentar ese proyecto con miles de adquirientes que ya habían pagado sus iniciales. Y entonces eso quedó en fase, algunos de esos edificios fueron algunos avanzados, otros quedaron a nivel de zapata, algunas columnas, etcétera, etcétera. Aquello fue terrible, una verdadera ciudad, hoy es Invivienda, pero el gobierno de Salvador inició lo que se puede decir que fue un esplendoroso fracaso. El inicio así, pero hoy ya es un pueblo. ¿Se benefició de qué? De que el gobierno de Balaguer se dedicó no a criticar el proyecto, sino a ejecutar el proyecto. Y ahí se entregaron más de 8,000 viviendas. Pero además se construyó todas las calles, hubo que hacerlas. El alcantarillado pluvial y sanitario. Todas las instalaciones eléctricas y telefónicas. Cuarteles policiales, hubo que hacer parques
parqueos, escuelas, iglesias, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, ese fue un trabajo enorme que hubo que hacer ahí. Luego, Balaguer, que era un hombre muy formal en sus cosas, nunca fue a inaugurar esos apartamentos. ¿Por qué? Porque él no inició ese proyecto. Siempre enviaba a Rafael Bello Andino que le representara en esas inauguraciones, porque Balaguer era así. Ahora la de Jaina Moza las hizo él y entonces iba y la inauguraba. Todas esas fueron viviendas, pero eso eran viviendas hechas por el gobierno dominicano, que eran obras sin iniciales, sin bonos, y eso lo asumía totalmente el gobierno. Pero ya eso no se ve, que incluso estos gobiernos no hacen viviendas rurales. Ninguno de estos gobiernos quiere hacer viviendas rurales, y los campesinos. Porque también en ese gobierno de Balaguer se construyeron más de 7.000 viviendas. Y esas viviendas para parceleros de la reforma agraria, usted va a Manuel Goya, allá en la frente a Sansón, a la llanura de Sansón en Oviedo. Usted va a Santa Elena, usted va a Paraíso, usted va a Angostura, usted va al Limón de Jimaní, usted va a Duvergé, usted llega, eso nada más es el sur que yo estoy hablando. En Angostura creo que ya lo mencioné Angostura. Entonces, Las Mercedes, allá en Mencía, y esa zona alta de Pedernales, allá se construyeron viviendas para esas villas cafetaleras. Se construyeron viviendas en Jobo Corcovado, se construyeron viviendas en Carbonera, en la finca de los Urllón, allá en Castañuelas, Jobo Corcovado. También se construyeron viviendas en la Pichinga de Nagua, en Las Coles y en Arenoso, y se hicieron en Guaraguao, y yo creo que ahí fue la última que yo fui, fue a Guaraguao. Es decir, aquel gobierno hizo también viviendas rurales. Yo le recomiendo al presidente Abinader, que ha tenido una buena disposición su gobierno para construir viviendas, pero hay que hacer viviendas rurales, hay que facilitarle a la gente de la ruralidad para que la gente permanezca allí, la asistencia. Pero si los servicios públicos se nos caen aquí en estas ciudades que tienen el respaldo diríamos, de la opinión pública, de las voces más altas de la opinión pública están aquí, y los servicios están caídos aquí, imagínense en los campos, cómo son las caídas de los servicios en los campos. No es lo mismo usted no tener medicamentos en Herrera, de ahí le coge una protesta y vienen en 5 minutos, en menos de 5 minutos, en menos de 1 minuto ellos están enviando un video a uno de los noticiarios locales aquí y pasan el problema. Pero el que está en Jobo Corcovado, ahí en Castañuela, tiene un problema de servicio público ahí, y aquí no llega la información de ellos. Y miren que pueden enviar también un video tan rápido como lo de Herrera, pero esa gente está lejos, no protestan, son pocos. Jobo Corcovado no lo conocen aquí en los medios, en las salas de prensa, ni en las oficinas de los directores de periódicos, saben dónde está Jobo Corcovado. Tampoco saben dónde está Chalona, o dónde está Hato del Padre, o Pajonal, o Pedro Corto. Tal vez ni saben dónde están esos pueblos. O Catana Matías, por poner Sabana Yegua, o Sabana Mula, o Carrera de Yegua, o Macasías, por poner eso. O El Cercado, o Jorgillo, Vallejuelo. Esos pueblos no lo conocen aquí en los medios de comunicación. O la Cruz del Isleño, allá en el este profundo. Aquí en este país, si no nos ponemos a atender el campo, señores, ¿qué es lo que va a quedar allí? ¿Qué va a quedar en el campo? Nada. Se van
o se lo llevan las familias, la unificación familiar de la diáspora, o vienen a las periferias de las grandes ciudades nacionales. Eso es lo que nos espera, lamentablemente. Eso es lo que nos espera. Bien. El petróleo está a precio bajo, muy bien, 58,95. Que por cierto, no sé cómo le estará yendo al matón de Rusia con esos precios bajos, porque la Unión Europea había fijado en $60, que o menos, el barril para comprar petróleo de Rusia. Pero con niveles que están de 58 más bajos, no sé a cómo estarán vendiendo. Rusia estará vendiendo si encuentra quien le compre. Porque parece que las sanciones norteamericanas están funcionando contra Lukoil y Rosneft, que son dos, o Gazprom, que son las empresas más grandes de que exportan el combustible ruso, que es la sangre de esa economía de Rusia, es vender materia prima, diamantes, oro, petróleo, gas. Ahí es que está el negocio de Rusia, porque eso es lo único que ellos saben hacer. Como se dice, y armas, poderosas armas, que se ha demostrado en la guerra de Ucrania que tampoco sirven para nada, que las armas que sirven son las americanas, que no sabe Estados Unidos ni siquiera agradecerle eso a Ucrania, que ha puesto en servicio armas de Occidente que son efectivas, porque esos Javelin, sus Bradley, sus Howitzer, sus aviones F-16, sus drones y sus, ¿cómo se llaman esto? Y sus coheterías y cosas de esto, los HIMARS y los ATAM, y cuáles, y los Shadow, no me acuerdo, Sparrow Shadow, no sé cómo son los ingleses. Bien, todas esas armas se han probado allí en Ucrania, más las armas ¿cómo se llama esto? De ciberespaciales, qué sé yo, y de interrupción, de interferencia electrónica, etcétera, etcétera. Y el recoger información también de inteligencia. Estados Unidos ha demostrado que tiene armas poderosísimas y que son muy efectivas. Pues bien, el petróleo, vi un artículo de un señor, que no lo conozco, pero él escribe para El Nacional, atraso petrolero. República Dominicana ha entregado la concesión de exploración. Vamos a ver si es de exploración y explotación de hidrocarburos. Energía y Minas ha hecho una concesión, firmó un contrato con una compañía dominicana, Lumina, vamos a ver cómo que se llama, Lumina o Globales Min dominicana. Y Lumina Geophysical es una compañía norteamericana que parece que la dominicana se unió a ella por la tecnología y me imagino que tendrá las facilidades para la exploración y posible explotación de petróleo. Pero este señor, que se llama Raúl Herrera, ha escrito, parece que él conoce de eso, y ha dicho que Energía y Minas le hizo esta concesión, pero que a esa licitación solo asistió una empresa. Y aquí el día pasado decíamos nosotros, esto tiene dueño. Esa es una expresión muy corrida en las oficinas públicas que otorgan, no es de grado a grado, aquel tipo de grado a grado, mira, toma esto, sino para tratar de cumplir con contrataciones, pues invitan de que, bueno, 3 mínimo tienen que ir a un concurso. Y aparecen 3 que las presentan como de carpeta. Yo dije que el día pasado aquí hay unos funcionarios ahí en la casa que tienen compañías de carpeta y presentan 3. Siempre queda una de esas que es la que gana. Es decir, esto tiene dueño, no te metas por ahí que eso tiene dueño. Y uno no quiere pensar que también esta concesión de exploración y de explotación a Globales Min, que se une a esa compañía Lumina Geofísica americana,
donde a esa licitación, dice este señor, que parece que, repito, tiene conocimiento de lo que ha pasado ahí, se desconoce el alcance del convenio firmado por el gobierno dominicano con ese ganador. Y llama la atención que en la licitación solo participó un oferente. Si eso es así, revisen bien sus cosas, porque después vienen los cuestionamientos y vienen las excusas, vienen aquel sofisma como escudo, como hemos dicho, de la persecución política, o la apelación exculpatoria del borrón y cuenta nueva, y olvídense de eso, porque eso nada más fue exploración, pero no llegamos a explotar. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Otra plaga que nos llega a la República Dominicana. Señor, hay países que son atractivos para las plagas. Es como si tuviéramos una luz amarillenta. ¿Será que tenemos nosotros estas auroras boreales o australes? Pero las boreales que están del lado de nosotros en el hemisferio norte. República Dominicana parece que tiene algunas auroras, digo yo, que atraen a las plagas a este país. Porque ahora tenemos una plaga, además de la plaga haitiana que tenemos aquí, tenemos la plaga de los chinos. Corruptos o chinos, traficantes la mayoría, y son evasores y contrabandistas. Dice Aduanas que ha capturado y que ha castigado, mejor dicho, o que ha cobrado 15,000 millones de pesos evadidos por estos delincuentes, pues son delincuentes. Ahora, ¿qué me choca? Y yo felicito a Aduanas, y como cualquier dominicano debemos felicitar a las autoridades aduanales, que han sido efectivas porque por lo menos han tratado de que esta gente no se salgan, como dicen, por la puerta ancha, cometiendo un delito tan grave como la evasión y el contrabando contra el Estado o el fisco nacional, porque atenta contra el desarrollo del país, porque esas son las instituciones que recaudan los dineros con los que los gobiernos tienen que hacerle frente a los servicios y a sus problemas, que son gravísimos y muchísimos. Hay que saludar que el director de aduanas se ha empleado y la institución ha hecho un gran trabajo con eso. Ahora, ¿dónde está la embajada de China, que es tan respondón, el señor Lu Min, el embajador de la República Popular de China? Porque eso no se conocía aquí con los chinos, con los viejos chinos, los chinos de aquí, de este país. Y de toda América Latina, los chinos nunca fueron delincuentes. Los chinos de Taiwán, vamos a hablar claro, un comportamiento ejemplar, todos. Y aquí nosotros tenemos pruebas fehacientísimas de lo que es una buena
una buena migración china, porque todas las familias chinas dominicanas están ahí, viejas como la República. Pero además, hay que valorar nada más la presencia del doctor Xie en este país, que yo nunca me voy a cansar de mencionar ese nombre sagrado para la agropecuaria nacional y para la salud del pueblo dominicano que come hoy arroz, porque ese chino fue uno de los grandes genetistas de este país, que vino a servirle ya a la República Dominicana como un dominicano, se puede decir. ¿Por qué? Porque cuando la misión china cesó de apoyo, de ayuda, y él salió de la misión china de Taiwán, se quedó viviendo en República Dominicana, entonces le quedó sirviendo como si fuera un dominicano a este país. El doctor Xie, que una de las avenidas de este país, o una de esas carreteras, que yo prefiero que se la pongan a una carretera de campo, aunque sea la carretera central del proyecto de Juma Bonao, que lleva el nombre del doctor Xie. La estación experimental creo que lleva el nombre de Xie. Ahora, estos chinos que han venido de la China popular, de la China rica, pero estos son una manga de delincuentes, 15,000 millones de pesos, desde luego. En esas acusaciones o en esos cobros, pero ahí yo no veo, la palabra multa solamente es lo único que aparece, pero no aparece la palabra justicia, no aparece la palabra contrabando, no aparece la palabra migración. Son violadores de la ley de migración, entonces contratan mano de obra haitiana ilegal. Ellos mismos actúan como ilegales, vienen aquí, entonces esa gente, ¿cuál es el castigo? Solamente cobrarle una multa. ¿Quién lo va a deportar? ¿Qué hace ahí migración si no habla de deportación? Esas palabras yo no las vi ahí, en la rueda de prensa de ellos. Migración, aduanas, con toda su gente, dirección de impuestos internos, muy bien. Excelente. Pero ¿cuál es, además del cobro de la multa, cuál es el castigo? Pues eso tiene cargos penales, eso es gravísimo, el contrabando, la evasión del pago de impuestos, usar mano de obra ilegal extranjera también. Y ellos mismos ilegales, esa gente, todo es una ilegalidad conformada, estructurada. Entonces la autoridad migratoria, esa gente tiene que sacarlo de este país. ¿Dónde está el embajador de China que no habla ni dice nada? Donde quiera que están los comerciantes chinos, la queja de que son unos evasores y que son unos delincuentes. Y entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos con esta gente aquí? ¿Qué es lo que nos ha traído China a este país? Una plaga de comerciantes mafiosos o delincuentes. Eso es lo que nosotros hemos recibido de China aquí. Y comprarle 6,000 millones de dólares y ellos a nosotros 300. Explíqueme usted, ese es el éxito de las relaciones que hizo el señor Danilo Medina con la República Popular de China, cancelando las relaciones con Taiwán, que teníamos nosotros históricas, desde la fundación misma de la República de China en Taiwán. Pero, repito, no veo palabras condenatorias, además de la multa, no veo palabras condenatorias para estos eventos delictivos graves y más grave aún partiendo de extranjeros ilegales que están en este país. Esto es una cosa que uno no va a entender. ¿Por qué esta tolerancia? No es tolerancia, pero sí es una tolerancia porque solamente se limitan, parece, a cobrarle multa. Esa gente hay que meterlo preso o sacarlo de este país, porque nosotros no necesitamos negocios de ese tipo aquí. ¿Para qué vamos a tener negocios que vienen a hacerlo mal hecho a este país? A competir con gente, con dominicanos que están actuando decente y en forma consciente y en forma legal. Esa gente lo que traen entonces es una competencia desleal, que es la queja mayor que tienen los comerciantes dominicanos. Esperamos que eso sea así. Yo no veo nada de eso ahí. No veo ninguna palabra de deportación, no veo justicia, cárcel, no veo nada de eso. Bien. Pero el gobierno, bueno,
¿Será que el gobierno paga las brisitas? ¿Y de dónde que el gobierno saca los dineros para la brisita? Eso es de esos combustibles, eso es un robidio que hay ahí de combustible. No es un subsidio, no, un robidio con los combustibles. Porque la indexación salarial también es un robidio. Pero es una palabra que yo me he inventado. Ahí, en vez de subsidio, es robidio en los combustibles, que de ahí parece que le sobra tanto dinero al gobierno, que con eso que tiene funda, sacos, árganas, para donarlo en brisas, brisitas, bonos educativos, bonos de gas, bonos de luz, bonos de diciembre, bonos escolares, bonos electorales. ¿De dónde sale todo este dinero? De los combustibles, digo yo, será de los precios de los combustibles, pues 5 años que tiene el gobierno sacando con los combustibles básicos de mayor consumo, lo tiene frisados. En los mismos precios cuando el petróleo costaba $125 un barril, hoy vale 58, no 25. Es decir, menos de $60. Entonces estamos hablando que el costo, el precio es un 50% hoy de cuando se fijó ese precio de la gasolina. Estamos pagando caro. Y además la energía eléctrica, ¿qué subsidio que tenemos? Sí, nos triplican las facturas, los consumos, los triplican el valor de los consumos. Así no, era lo que decía ayer, póngale atención a esa cajita que sacó Leonel Fernández en ese meeting, o no le vamos a llamar meeting, porque la Fuerza del Pueblo dice que fue una marcha, pero el gobierno y el PRM le llaman meeting, cosa que no le llamaban a la marcha verde que le hacían al PLD. Eso eran marchas de la sociedad civil. Pero resulta que todos son funcionarios. Los principales cabecillas de esa marcha verde son funcionarios del gobierno desde su inicio. Pero la marcha política es la de la Fuerza del Pueblo. Aquellas marchas no, son protestas de sociedad civil, no del PRM. Por eso el único, decía yo, el único político oficialista que habló con sentido de político terminado, de político profesional, fue el presidente Abinader. Y no es por lisonjas con él. Pero cuando se le preguntó sobre la marcha, fue enfático. Y dijo, eso es un asunto de oposición, un hecho opositor. Y como opositor, los opositores tienen derecho a hacer su oposición. Por tanto, no tuvo que decir más nada el presidente Abinader. Y habló y lo dijo todo con esa expresión. Pudiera haber o no evidencias de acto político, o mejor dicho, de acto electoral. Pero el presidente fue preciso. No, eso es un hecho de oposición y la oposición, su trabajo es hacer oposición. Está muy bien. No habló más nada el presidente Abinader. Enfático, preciso y consciente. Lo hizo muy bien. Bien, el turismo. El turismo ha hecho una buena muestra también porque es lo que nosotros hemos dicho aquí, hay muchas agencias del gobierno que están trabajando bien y hacen su trabajo. Pero es que el presidente es un hombre que anda dando tumbo. Es un presidente coloquial, ubituo. Y está en todas, y hasta en misa, porque fue a misa. Yo decía, la semana pasada tuve una misa con los obispos. Pero el presidente fue hasta un barco que oceanográfico que hay por ahí, que viene. Bueno, el presidente tiene tiempo para tantas cosas, pero si no se sienta, como yo he dicho, en el palacio, a pasar de revista a esos funcionarios mediocres, que hablan mentira y hablan muchísimo. Por ejemplo, yo decía ayer, el director de Proconsumidor no ha dicho esta boca es mía, de la cajita que presentó Leonel Fernández. Debió protestar, él debió haberle corregido al presidente Fernández como miembro oficialista del órgano que tiene que velar.
para que al consumidor le lleguen los precios justos, asequibles. Se ha callado y no ha dicho nada. Un hombre tan locuaz, tan conversador, no conversador, no tan acusador, porque ese es un acusador y además con un carácter enfático, siempre habla como de Júpiter, del gobierno. Un hombre que viene del reformismo, Dios mío. Se quieren ganar espacio como mandito, porque le dan el carguito, verbigracia. Ahí está el señor Guido Gómez Mazara también, que se está sublevado contra sus opositores. Bueno, entonces el presidente, si se sentara, se diera cuenta que hay muchísimos funcionarios que le viven hablando cosas y haciéndole, como dicen, figuritas, y eso no es trabajo. Por ejemplo, ahí en Obras Públicas se vio el caso de ese señor del INE, 5 años, 4 años dirigiendo a Obras Públicas y todas las obras quedadas, atrasadas, mal hechas, y no hay un castigo. Bueno, el hombre yo creo que hasta pidió que lo sacaran, renunció del cargo. Es decir, él mismo parece que dijo, mire, presidente, yo soy incompetente, yo no sirvo para dirigir esto porque las obras están todas muy mal hechas y no avanzan y esto es un caos. Para mí, yo prefiero estar fuera y no cargar con esta responsabilidad. Búsquese otro. Parece que ese señor tuvo que decir eso, porque él anda ahí como nada. Y eso todo es ese gobierno coloquial, callejero. Presidente, si estuviera sentado frío, calculando y oyendo sus salomones y pasándole revista a esos años que tienen esta gente al frente de instituciones y no hay avances. Pero hay gente que trabaja. Ese joven de turismo también, Collado, ha hecho un esfuerzo que ya todo el mundo lo conoce. En turismo él ha hecho su trabajo ahí, innegable. Pero tomó una decisión muy aceptada de ir al metro de Nueva York, que eso es la vena aorta de la diáspora dominicana, pero no solo de la diáspora, sino de Nueva York. Y es de ahí, de Nueva York, es que viene la mayor cantidad de turistas. Ir a la plaza, a la de allá abajo, como le llaman, del downtown, que son las principales estaciones donde baja todo ese cosmopolitismo que coincide o que confluye en Nueva York, y ven anuncios de la República Dominicana, murales promovidos por turismo, y eso está muy bien. Hay que saludar a David Collado porque ha hecho un trabajo en esa publicidad de Nueva York. Cuando en el metro de París lo que hay allí, lo que aparecía eran letreros diciendo que somos esclavistas y que maltratamos a los negros, a los pobres negros de Haití. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente.
Vamos a ver qué nos trae el doctor Marino Vinicio Castillo, que desde ayer publicó su blog La Pregunta, como todos los miércoles. Nos presentó este trabajo que es Entre recuerdos tormentosos y abismos insondables e inminentes se encuentra mi espíritu. Ahí está el doctor Marino Vinicio Castillo, siempre profundo con sus reflexiones pedagógicas, fruto de su recto juicio de razón y de palabra. Caballero ilustre de la patria, memoria longeva de este país, con su cabeza de patricio romano, como digo yo. Está el doctor Castillo tranquilo en su hogar, en esa soledad que también le brinda mucho, un buen espacio para el pensamiento, para la reflexión también. Bien, saludos especiales para el doctor Marino Vinicio Castillo, ciudadano ilustre de este país. Bien, entonces, vamos a seguir, porque hay más temas también. Bueno, droga, 114 bultos de droga en Baní. Pero señores, esta gente no van... ¿Y cómo es posible que no escarmienten? Porque señores, como está ese ejército americano bombardeando a los locos cualquier yola, ¿por dónde que vienen esta gente? ¿De dónde que está el almacén? Es un almacén oceánico o en las profundidades del mar que está por ahí guardada esta droga. ¿Y cómo sale? ¿Qué es lo que está pasando? Porque, óigame, con el enredo que tiene Estados Unidos en el Caribe, que incluso ahí está el Pentágono, ese señor G se va a tener problemas. Bradley, el general Bradley dijo, yo no ordené ese ataque a los náufragos, no a los prófugos, como le pasó a Macabón. Entonces, eso tiene un lío, porque Trump ha negado aquello, G se negó que él dio la orden en el Pentágono, pero ahí hay problemas. Incluso, yo estuve leyendo un trabajo del teniente general Hetring, un hombre que está muy disgustado con la ética y la moral que hay hoy en el ejército norteamericano con medidas de este tipo, y ese Pentágono dirigido en forma tan abrupta y tan enfática con este tipo, que sin poco fluido, como dicen, que son que dan decisiones y toman y mátenlo a todos. Oiga, ¿cómo es que funcionan? Y es un náufrago, aunque sea torpedeado. Decíamos ayer y todo, y lo han dicho todos los especialistas en la materia, en el derecho internacional y esas cosas. Y esas leyes de guerra que son también delicadas, que el único que no la cumple es Putin, que es un genocida, pero lo acarician, lo quieren. Un hombre que viola todas las reglas y que está pedido en extradición por la Corte Penal Internacional. El señor Putin, que dijo el pobre Marco Rubio. Dice Marco Rubio, el único que puede terminar la guerra de Ucrania es Putin, claro, porque es un matón, como dijo el propio Marco Rubio, que yo me imagino Marco Rubio debe estar muy dolorido. Porque ese joven, un hombre hijo de cubanos del exilio, gente que combatieron el castrato toda su vida, él es un joven que incluso en una oportunidad siendo senador dijo que Putin era un matón, criminal. Y ahora ha tenido que recoger todo eso porque con Trump tiene una política pro Putin, muy cercanía. La OTAN, por ejemplo, Marco Rubio no pudo ir. Señores, Marco Rubio no fue a la reunión de la OTAN en Bruselas. Eso pasó en el 99, fue la última vez que no fue un secretario de Estado norteamericano a una reunión de los cancilleres de la OTAN. Marco Rubio no fue, no se atrevió a ir, porque es que la política de Trump es una política dinamitera con la OTAN y con Europa. Algo increíble. Con ese asunto que yo decía aquí de las armas, digo, ¿para qué que Estados Unidos tiene las armas? ¿Es para pelear contra Rusia? Ahí yo tengo un señor, que voy a ver si Eric es tan amable y me puede poner esa imagen. Mire, ese es un congresista de los Estados Unidos de Norteamérica. Ese señor se llama, le voy a dar el nombre, para que ustedes sepan qué es lo que está pasando. El plan de la Casa Blanca, vamos a ver cómo se llama este hombre, Mike Turner, es un republicano, óigase bien,
republicano, congresista republicano Mike Turner. ¿Qué dice Mike Turner? El plan de la Casa Blanca, respaldado por la guerra en Ucrania, es excesivamente prorruso. Creo que todo el mundo está confundido al respecto porque no se puede ser MAGA, es decir, el movimiento de Trump, y al mismo tiempo participar en actividades prorrusas, ya que Rusia es el enemigo declarado de los Estados Unidos. Rusia está creando un nuevo tipo de arma avanzada dirigida específicamente contra Estados Unidos, atacando constantemente a Estados Unidos con ciberataques, declarando continuamente a la OTAN y a Occidente como sus enemigos y apuntando a Estados Unidos como su enemigo. Señores, es lo mismo que decíamos nosotros aquí hace 2 o 3 días. ¿Que para qué que Estados Unidos tiene estas armas? Si no son hechas para combatir a sus enemigos, que son Rusia y China, o Irán o Corea del Norte. No, parece que Trump las tiene, las armas de Rusia o las armas de Estados Unidos son contra Europa, contra Australia, Japón, Corea del Sur o América Latina. ¿Para quién es que son las armas de Estados Unidos? Ese Mark Rutte, ese congresista norteamericano coincide con lo que nosotros habíamos avanzado aquí, pero que eso es lo más lógico, lo más natural es que se diga eso. Porque ¿para qué que son las armas de Estados Unidos? ¿Para defenderse de quién? ¿De Australia o de Japón, repito? ¿O de Francia? ¿O de Alemania? ¿O de Holanda? ¿O de Inglaterra? No es para de Estados Unidos, es para defenderse de Rusia o de China o de Irán. Deben comprender que este acuerdo de paz debe ser equilibrado, de modo que Rusia sea vista como un enemigo escéptico. Lo que genera mayor confusión es que al parecer se orquestaron acciones para que Putin le diera a Trump la oportunidad de hablar con el presidente Zelensky antes de su visita a la Casa Blanca. El presidente Trump debería poder escuchar la voz de Zelensky y no solo la voz autoritaria y asesina de Putin. La soberanía y la seguridad de Ucrania deberían ser la máxima prioridad, como escuchamos de Rubio, y este debería ser el enfoque principal. Congresista republicano, compañero de Trump, Mike Turner. Óigase bien, mírenlo ahí, que lo mostramos al señor Turner, congresista de los Estados Unidos, ese señor que está ahí. Coincide con nosotros también, nosotros hemos dicho aquí hace meses, lo venimos diciendo porque es lo más lógico. No tiene que decir nada, eso no es una sorpresa para nadie. Eso es una evidencia real de qué es lo que está pasando con la política norteamericana, lamentablemente. Tiene cosas que nos favorecen, coincidimos, pero en otras actúa que uno no sabe si ideológicamente estamos bien representados, con la estrella polar que es Estados Unidos, líder de todos los occidentales, que somos los que estamos bajo su influencia ahí en el hemisferio. Gracias por su atención, nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, Despidiendo el Sol o Comenzando la Noche.